Vamos a la Ciudad de México porque alguien que levantó la mano y que además causó mucha polémica, justamente por ser un personaje que causó mucha polémica, es el doctor Hugo López-Gatell. Usted lo sabe, lo ubica muy bien porque fue el encargado de desarrollar la estrategia para el combate al COVID-19. Gracias, doctor Hugo López-Gatell, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias por andar aquí. Mire, pusimos en redes, pusimos en algunos espacios que iba a estar por acá y tenemos varias preguntas y varias dudas. Perfecto. Empecemos por la primera, Con gusto. porque queremos preguntarle de inicio cómo cambió de opinión, pero ¿podemos poner este inserto? ¿Ya lo tenemos? A ver, vamos a ponerlo para que usted mismo nos diga qué pasó. Mi persona, en la medida en que soy un funcionario técnico, que la ley me mandata a proponer políticas públicas. Fuera de eso, yo no tengo ningún lugar que ocupar en la política. ¿No le interesa participar en las Ya se lo boletas digo, de 2021? soy un funcionario técnico, mi vocación es técnica. Es un funcionario técnico. ¿En qué momento cambió de opinión? Claro. ¿Qué pasó? ¿Quién lo convenció o cómo ¿Cómo no? estuvo? ¿Cómo no? Gracias por la pregunta, es fundamental y la hemos estado comentando, explicando al pueblo. Efectivamente soy un funcionario técnico, soy científico, vengo del mundo académico, soy especialista en salud pública, etcétera. La realidad de la pandemia de COVID-19 y el trabajo de enfrentar esta pandemia, este enemigo externo a todo el mundo, que fue el virus SARS-CoV-2, nos fue llevando a involucrarnos con todos los aspectos de la administración pública y de la vida pública. La cultura, el trabajo, la economía, las fronteras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos da una perspectiva que prácticamente se constituye en la vida política del país. Eso sumado a una trayectoria de vida en donde hay convicciones sobre la realidad social, sobre la justicia social, la democracia, la libertad, nos va llevando a un camino en el que tenemos la oportunidad de servir más allá de nuestra profesión, más allá de solamente el aspecto técnico. Y en su momento lo planteé al propio presidente López Obrador, le dije, bueno, usted me conoce como un técnico precisamente, pero tengo esta otra faceta de mi vida y tengo esta experiencia que construí al lado suyo durante esta crisis tan grande. En 100 años no se había vivido una crisis como esta. Y la respuesta fue muy positiva. El presidente lo que me dijo es: me da gusto que un cuadro profesional como tú, con las características que tienes, lo ha dicho él públicamente, dé un paso adelante y nos ayude a construir la transformación en sentido más amplio. Entonces, ¿cuál fue el punto de quiebre que decidió que Hugo López-Gatell podría participar en esta contienda? No hay un punto específico. Durante el proceso de trabajo de la pandemia, que duró 3 años, pues estuvimos muy metidos en, como le digo, en todos los aspectos. Y ya rumbo a este último año, conforme se abre el último año del gobierno, empezamos a analizar más cuidadosamente la realidad de la ciudad. Yo nací en la ciudad, crecí en la ciudad, vivo y he vivido en la ciudad, amo a la Ciudad de México, la conozco a detalle y entonces fui identificando este espacio como un espacio de oportunidad para que la transformación, las políticas públicas que en su momento impulsamos desde el gobierno federal, tengan también una traducción en la realidad concreta de la ciudadana, del ciudadano que tiene una vida cotidiana que resolver. Al paso de todo esto, ¿usted manejaría la pandemia de la misma manera? Bueno, lo que se ha visto en la esfera técnica precisamente, estoy hablando de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de los organismos de salud pública de naciones poderosas, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, es que prácticamente la respuesta que se vivió en todos los países fue muy semejante. En países que son comparables por su nivel de desarrollo socioeconómico, la respuesta fue muy semejante porque la raíz técnica es la misma. La gran diferencia fue la actitud política de los distintos gobiernos y una característica de la respuesta en México es que fue una respuesta basada en el respeto a los derechos humanos, en la libertad y en persuadir al pueblo de México. El pueblo de México es extraordinario. Alcanzamos las más altas tasas de uso de cubrebocas, obviamente de vacunación con una velocidad impresionante y cubrimos la más amplia cobertura, por ejemplo, comparada con otros a pesar de que, bueno, pues se minimizó el uso del cubrebocas, Bueno, porque no fue algo que qué incluso... curioso, sí. No, porque usted incluso también lo dijo, no hay que recordarlo mucho, pero también decía que no era necesario el uso del cubrebocas. Lo que dije siempre, y ahí se puede documentar, hoy día la vida moderna nos permite tener video para verlo una y muchas veces.
Lo que fuimos diciendo es las limitaciones. Es muy importante cuando se responde a un fenómeno tan complejo como una pandemia, no casarse con un solo instrumento, porque como lo dije y lo vuelvo a decir y lo seguiré diciendo, esto nos da falsas sensaciones de seguridad cuando nos queremos atar a una sola cosa y entonces se descuidan otros aspectos importantes de la prevención. Es muy importante y creo que la mayoría del pueblo de México lo entendió a la perfección, que todos los instrumentos de prevención deben ir juntos. Doctor, hay mucha gente enojada, ¿no? Y seguramente, digo, usted que viene de todo este proceso de la pandemia, quienes estuvimos del otro lado, porque no es lo mismo, claro, son dos esferas distintas. Claro. Hay mucha gente enojada, hay mucha gente que incluso no ve bien, que, bueno, pues después de todo esto, ahora haya levantado la mano. ¿Qué le diría a toda esa gente que incluso perdió a familiares en medio de esta pandemia? Que si bien evidenció las deficiencias en materia de salud, no solo de nuestro país, sino también de gran parte de naciones, pues al final, pues aquí vivimos, ¿no? Claro. Y aquí estamos. Claro. ¿Qué le contestaría? No, por supuesto, y la audiencia amplia que tiene el Heraldo Televisión es una gran oportunidad para llegar al conjunto de la población. Efectivamente hay gente que está enojada, hay minorías en el país que tienen todo el derecho, además de ser escuchadas y escuchados. Es muy importante que cualquier posición, por minoritaria que sea escuchada y tenga la libertad de expresarse. Hemos tenido incluso estimaciones. Hubo denuncias, ¿no? Hemos tenido incluso apreciaciones formales, aproximadamente, por dar un número, el vicio de ser epidemiólogo, aproximadamente por cada persona que ha expresado enojo, tenemos 500 personas que nos felicitan, nos agradecen, se involucraron, estuvieron a fondo. Este programa de vacunación que hicimos en COVID-19, el programa Correcaminos, involucró a muchísima gente para poder llegar literalmente a cada rincón del país. Y hay elementos, obviamente, perder a un ser querido como lo perdí yo personalmente, estar hospitalizado por COVID como estuve yo personalmente y le pasó a mucha gente. Sí, yo también. Fíjese, entonces eso obviamente no es deseable nunca, pero una pandemia es así. Lo que tenemos también es que tuvimos, por ejemplo, más de 65 millones de personas que fueron atendidas y salieron adelante y hoy viven y hoy están recuperadas. Algunas tienen secuelas y están en atención. Tuvimos la más amplia cobertura de vacunación, como le digo. Entonces hay muchos aspectos en donde hay que recapitular sobre lo logrado, sobre la más amplia reconversión hospitalaria que se tenga registro en América Latina. Expandimos 6 veces las camas hospitalarias, 47,000 camas en el pico de la pandemia. Y todo esto son logros que nos dejan lecciones útiles para cualquier nueva fase de la transformación. ¿No se arrepiente de nada en esta estrategia, en este uso, en este discurso, en todo lo que pasó en estos... O sea, si tuviera que hacer una revisión de estos 3 años de Hugo López-Gatell, ¿de qué se arrepiente? Hacemos este tipo de revisiones, es obligado, vuelvo al punto técnico, pero también desde una perspectiva política. Las naciones y el conjunto de las naciones estamos no solo técnica o políticamente obligados a hacer revisión de las lecciones aprendidas, sino además siempre da utilidad. Cada nueva experiencia que se vive, no solo una pandemia, nos deja lecciones. Como se conoce, nosotros publicamos un documento técnico, está en acceso público total, lo publicamos en junio, que es precisamente la reflexión de las lecciones aprendidas y no solo eso, sino el plan de preparación que nos llevará a enfrentar la nueva pandemia que ocurra, indudablemente ocurrirá, no se sabe cuándo, no sabemos, pero puede ocurrir. Y siempre hay que estar renovando con base en la experiencia. Pero la de Hugo López-Gatell, la experiencia más difícil, de la que se arrepienta, de que dijo, yo hubiera hecho esto. Hay 3 grandes lecciones y son universales. Yo las siento, yo las expreso. Y son las del doctor. Son mis lecciones, pero son del mundo entero. Y estas lecciones son cruciales porque atraviesan el conjunto de la sociedad. La primera es que la desigualdad social no es algo que deba tomarse solamente al ver cifras, son vidas reales, son personas reales. Y esta es una realidad cotidiana. Se vive también en la Ciudad de México, tenemos una polaridad tremenda en el acceso a los servicios y los recursos. Ese fue el contexto en que el mundo enfrentó en su mayoría la pandemia y el determinante mayor de cómo nos fue bien, mal o regular con el COVID. La segunda muy importante es que el estado de salud previo de la población, como se conoce científicamente, determinó si el COVID era grave o no era grave. México tiene una de las más altas tasas de obesidad, diabetes, hipertensión, sobrepeso, y esto no es una casualidad. Esto es producto... Una reestrategia, rehacer. Claro, ¿no? obviamente el sistema alimentario mexicano está
impulsado por la comida chatarra. 60% de las calorías que consumimos vienen de la comida y la bebida chatarra, y esto es parte de lo que hay que cambiar. Y lo tercero y muy importante, que es práctico, todos los países que habían desmantelado sus sistemas públicos y gratuitos de salud durante los años 80 y 90, hoy se están arrepintiendo, y las sociedades saben quién debe pagar la factura de haber destruido esos sistemas de salud y que obviamente no tuvieron capacidad de respuesta en una emergencia de este tamaño y no lo tienen en la vida cotidiana. Es decir, con esta elección manejaría de forma diferente. Lo que haríamos es... Manejaría, sí. Claro. Hoy manejaría diferente la pandemia, ¿no? La pandemia fue un elemento, un catalizador de muchas cosas. Lo fue, por ejemplo, de mi decisión de participar más allá de la profesión de salud. Y también fue un catalizador de que la sociedad constatara que el camino estaba errado en este modelo, no solamente político, sino económico, de concentración de la riqueza, de exclusión de las grandes mayorías y, desde luego, de simulación de los gobiernos que no estaban atendiendo las necesidades de la sociedad. Hoy alza la mano para competir primero por esta coordinación, ¿no? Para la cuarta transformación. Estamos apenas en este proceso interno del partido. ¿Qué le dicen al interior de Morena? ¿Qué voces ha escuchado? Claro. ¿Qué le comentan? Digo, nadie nos hubiéramos esperado que levantara la mano. ¿Cómo no? Es interesantísimo lo que usted me está preguntando y el fenómeno que hemos observado. Ciertamente el mensaje clave que estamos transmitiendo es: Gatell está participando en el proceso en la Ciudad de México, Gatell estará en la encuesta, en su momento pensamos, Gatell es la respuesta en la encuesta. Pero básicamente lo que hemos visto es dos reacciones. Hay otros candidatos que ya habían, o aspirantes que ya habían expresado su intención de participar. Por un lado está Omar García Harfuch, del que se ha comentado en esta misma audiencia, que tiene un perfil específico. Está en el puntero, ¿no? Por lo menos en estas encuestas. Y tiene un perfil específico que es reconocido por ejemplo, la clase media. Cuando yo entré a este proceso, hubo plumas, hubo editorialistas, comentaristas que lo que interpretaron es que yo venía a hacerle competencia en la esfera de la clase media. Por el otro lado, al interior del sistema del partido político Morena, que es muy distinto al Movimiento de Regeneración Nacional en su conjunto, había la idea de que yo venía a competir contra la exalcaldesa de Iztapalapa. Yo no vengo a competir con nadie, yo vengo a presentarme como una alternativa ante el pueblo y con las características que tengo, con el trabajo que hice con el presidente López Obrador, a continuar su legado también en los fundamentos éticos de este movimiento y con las capacidades que desarrolla. ¿Está afiliado a Morena? No soy afiliado de Morena. Vaya, entonces, bueno, pues ahí va a empezar todo, ¿no? Sobre todo en esta contienda, sí, ¿no? En donde, bueno, pues tendrá que ver algunas... Aquí está el maestro Alarcón. ¿Conoce al maestro Alarcón? Creo que es famoso, ya lo habíamos visto indirectamente. Y sí, además quiero decirle, maestro, después le enseño algunos cartones. Digo, doctor, pero a ver... Bueno, en el Heraldo TV siempre serás bienvenido. Muchas gracias, maestro. Somos hospitalarios, todos los personajes políticos. A propósito de qué es, doctor, somos hospitalarios. Sí, exactamente. Así es que ya verás cómo te dibujo en mis cartones diarios, es otra cosa. Pero ahí lo que yo opino sobre Hugo López-Gatell. Pero aquí está, como eres, siempre es importante las oportunidades para dibujar al personaje político en directo. En vivo. En vivo, como debe de ser. Claro. Y bueno, pues aquí está, como eres, y pues, pues así la cosa, ¿no? Ojalá pudieras convivir más con los demás caricaturistas, sería muy importante que los conocieras. Encantado. Que los conocieras. Con mucho gusto, maestro, qué gusto conocer. Gracias, doctor. Gracias, y bueno, pues veamos cómo sigue esta ruta, cómo sigue este camino, y bueno, pues las cosas se van a ir definiendo. Perfecto. Muchas gracias por haber estado aquí con Al contrario, nosotros. gracias.